sería de otro material, esos paneles blancos, y acá se ven las antenas que estarían emitiendo ondas, y acá en esta mesa, vamos a cambiar el color, acá en esta mesa se puede ver que se coloca el equipo bajo test, bajo ensayo. Bueno, entonces, la idea es ver los 4 tipos de ensayos, va a 5, uno por uno. Entonces, las emisiones conducidas dijimos que es ver cómo este equipo emite, o sea, se considera al equipo bajo ensayo como emisor, y conducidas significan que se va a analizar el tema de los cables. Por ejemplo, este equipo puede llegar a tener cables de salida o puede generar emisiones en el cable de tensión, en el cable de alimentación de este equipo. Por ejemplo, para evitar emisiones conducidas, las notebooks que tenga, tienen como cerca del enchufe, cerca del conector, tienen como una especie de... tienen eso, este cablecito, este recubridor, lo que suele hacer es... ¿Hola? Ah, no estaba hablando conmigo. Bien. Entonces, esto suele ser como una inductancia, que lo que suele hacer es apaciguar y adaptar el tema de las ondas electromagnéticas que vengan por la fuente. Bien. Entonces, se suele usar un banco de trabajo con esas configuraciones, con esas distancias, y la utilidad de esto es tener bajo control la interferencia de una determinada unidad, le genera a otra. Por ejemplo, capaz que tenemos un amplificador y que va conectado a otro equipo, a un banco de filtros, supongamos, y ese banco de filtros es un receptor. Entonces tenemos que ir viendo si, además de la señal que nosotros queremos que generen, genera alguna otra. Entonces, dependiendo si el tipo de puerto es la línea de entrada del potencial equipo, si es una línea de señal, o si son los bornes de una antena, se clasifican distintos. También puede ser que estemos realizando una medición en el dominio del tiempo. Esto sería, por ejemplo, una medición de una corriente de inrush, que es cuando ustedes encienden un equipo, se genera un pico de corriente. Bueno, ese pico de corriente se mide para ver los límites máximos y para que no supere ciertas fronteras. A su vez, también está en el dominio de la frecuencia. Y esta medición, acá se puede ver que está el ambiente, porque nosotros primero, antes de realizar una medición, tenemos que medir el ruido ambiente, o lo que hay en esa cámara anecoica. Capaz que nuestra cámara anecoica es vieja y le entra ruido, entonces uno lo que hace es medir con todos los equipos apagados cuál es la señal que existe. Este es el piso de ruido. Después, uno tiene que ver la norma, así como veíamos la nota RANE en audio, acá tenemos otros tipos de normas que los vemos al final, y la nota me marca esa línea naranja, me dice que no puede superar ese ruido. El equipo emitiendo, o sea, el equipo en funcionamiento. A su vez está esta línea de ambiente, que diría que esos son los límites para la señal ambiente, o sea, cuando está todo apagado, no deberían superar. Y los puntitos rojos que se ven, este, y esos, son frecuencias a las cuales nuestro equipo superó los límites. Entonces hay que hacer algo con esas frecuencias.
capaz adaptarlas, capaz poner filtro, para que eso no suceda y nosotros, por ejemplo, podamos vender este equipo. ¿Se entiende esta imagen? ¿Cómo era, profe, el límite ambiente? El límite ambiente es para poder realizar esta medición, vos en tu ambiente no podés superar esos niveles de potencia. Por ejemplo, si yo no tengo la cámara anecoica, pero quiero hacer la medición, esta norma me permite decir, bueno, cuando vos midas tu señal o sea, cuando vos midas el ambiente, las señales que hay, no tienen que superar ese piso. ¿Se entiende? Perfecto. Bien. Ujú. Listen. La traducción, no me acuerdo ahora, la Line Impedance Stabilization Network, ahí está. Porque nosotros capaz que no tenemos el presupuesto para instalar un laboratorio, entonces sacamos los cables directamente de PEC, o por ejemplo, ahora, esta tarde me tocó, por ejemplo, ir al laboratorio de Clarify, y lo han instalado en Sofracor, que es una zona franca. En las zonas francas, es como un espacio que no es Argentina en cuanto a impuestos, entonces vos podés traer equipos y podés mandar equipos sin pagar los impuestos, porque los vas a usar ahí, no los vas a usar fuera de la zona franca. El tema es que la zona franca queda cerca de Juárez-Selman. Para los que nos conocen, es un pueblito al norte, y la instalación eléctrica hubo que hacerle un montón de cosas porque no era una instalación eléctrica para un laboratorio de esa magnitud. Entonces, bueno, está lleno de filtros. Acá aparecen entonces estas redes de estabilización. Ustedes ponen este equipo antes del equipo bajo medición, se ponen esta red entre la tensión de línea y el equipo, para que esto quede adaptado y se filtren un montón de armónicas. Dependiendo de la calidad de los materiales y la calidad del equipo es que ustedes van a tener menos o más ruido. A veces también tienen que realizar una medición de emisiones a esta red. Entonces la conexión sería esta. Está la fuente de tensión, que viene desde PEC, supongamos. Esta red de estabilización, que suele tener un puerto para medir el análisis espectral. En el teórico, disculpen, ¿qué tema vieron ayer? Ayer analizador de espectro, si no me equivoco. Ah, bueno, justito. Entonces, el analizador de espectro de barrido, lo pueden conectar ahí y observar las emisiones y etc. Y después, bueno, va la fase, el neutro y la Tierra a su equipo de ensayo. Eso. Este sería el conexionado de una red de estabilización de impedancia. ¿Cuáles son las funciones entonces de esta red? Generar que existe una impedancia de línea estable, porque ustedes también vieron en reflectometría, en el dominio del tiempo, que más allá que la aplicación era para cables coaxiales, ustedes pueden imaginarse que si cualquier alimentación, por más que no sea de 500 metros el cable, si no está adaptado se van generando esas reflexiones y eso hace que se pierda energía, que se pueda romper el equipo. A su vez previene el acoplamiento de ruido externo, ya que filtra el ruido de la línea.
y genera una conexión adecuada al equipo de medición, que sería un osciloscopio o el tema este del analizador de espectro. A su vez, nosotros podemos medir modo común y modo diferencial. Esto, si no me equivoco, se veían aplicados en el tema de que ustedes, dependiendo cómo pongan la punta de corriente, que creo que más adelante hay unas fotos, porque ustedes tienen las puntas de osciloscopio, las que siempre usamos son puntas de tensión. Ustedes suelen obtener la medición de corriente de manera indirecta, o sea, miden una tensión, miden la resistencia y a partir de ahí ustedes con un cálculo tienen la corriente. Pero a su vez hay puntas de corriente para osciloscopios que están muy buenas, son muy chetas. Y bueno, eso me permite no tocar el circuito, pongo la punta de corriente sobre un cable y ahí tengo la corriente que circula por ese cable. Esto puede ser de modo común, como esta configuración, o de modo diferencial. En modo diferencial, ustedes extraerían una fase y en modo común, ustedes incluyen o toda la línea de señal o toda la línea de potencia. Esta sería otra imagen para entender aún más. Si ustedes agarran esto, estarían midiendo la corriente de modo común, y si ustedes agarran un solo cable o el otro, estaría midiendo la corriente en modo diferencial. Bien, susceptibilidad conducida. A ver. ¿Me disculpan un segundo? Bueno, ¿alguna duda o sigo? ¿Se entendió entonces emisiones conducidas? Sí, profe. Bien, entonces vamos con una preguntita. Un equipo puede ser emisor, susceptible o ambas. Bueno, bien, esa la entendieron bastante bien. Y a ver, esta otra pregunta. Bien.
Esa también era multiple choice. No sé si eso se los aclara el Zoom, pero estas eran las funciones. Entonces eran la A, la C y la D. Bien, entonces, si recién veíamos emisiones conducidas, ahora ¿quién puede adelantarse en qué sería susceptibilidad conducida? ¿Cómo se imaginan que es esta medición? Al equipo se le irradia para que ver cuán inmune a las emisiones. Bien, cuando decís irradiar, ¿a qué te referís? Eh, a la conducía, si no me equivoco, era con una pistola en particular que emitía tensiones de alta tensión. Pero Podría ser que en la red donde está conectada se introduzcan armónicos o ruido para que sea conducido por alimentación y le llegue al dispositivo. Bien, bien. Sí, la palabra irradiar era para los siguientes ensayos. Acá sería todo cableado. Así que sí. Entonces, muy bien ahí. La susceptibilidad o inmunidad conducida es la capacidad de un sistema para funcionar de manera aceptable cuando se somete a un voltaje o corriente en estos conductores. Típicamente, dicho ruido de radiofrecuencia se introduce en conductores eléctricos desde una variedad de fuentes y mecanismos de acoplamiento. Porque a su vez también ustedes pueden, por ejemplo, puede ser, como decía Facundo, creo que era, sí. Ustedes capaz que llega la interferencia radiada, pero ingresan un cable de alimentación y entonces al equipo llega como conducida. Podría darse esa vuelta. Pero el circuito que se utiliza para estos casos es el siguiente. Tenemos un generador de señales, con este nosotros vamos a elegir ciertas frecuencias, un amplificador, y con esto vamos midiendo la potencia que se ingresa al equipo, no van a ser cosas que se ingrese una potencia no adecuada. Un acoplador direccional, que eso se ve en la unidad de potencia en radiofrecuencia, pero lo que es necesario que sepan ahora es que el acoplador permite que ustedes midan potencias en un circuito sin afectar este circuito, sin desadaptar este circuito. Un atenuador para bajar un toque de potencia. Una red de acoplamiento o clamp electromagnético, que ahora vamos a ver. Y a esto se lo mide con un emisor de espectro. Y todo esto va conectado al equipo de bajo ensayo, y el equipo de bajo ensayo puede estar en funcionamiento normal o simplemente encendido. Estos son unos clamps. Se les llama clamps porque es como una especie de pinza. Esa creo que es la traducción exacta. Pero tenemos de monitoreo, o sea, de sensado, y que ustedes pueden inyectar corriente. Algo así, menos robusto, es una de las puntas de corriente para osciloscopios. Es con ese mismo estilo, o sea, agarra el cable por fuera y ustedes van sensando. O sea, el clamp de monitoreo tranquilamente podría ser una especie de punta de corriente de un osciloscopio. Es todo por efecto Ampère, ¿no? Ah, me mataste. ¿Cómo sería efecto Ampère? El efecto Ampère, si mal no me acuerdo de física, era que por todo conductor se genera un campo electromagnético alrededor. Entonces, midiendo el campo electromagnético podés saber cuánta corriente fluye. ¿No era Y efecto vos Hall también eso? con un... ¿Cómo? ¿No era efecto Hall? El efecto Hall creo que funciona con Ampère directamente, pero la verdad es que no me acuerdo bien, puede ser. Y entonces también si generás un campo electromagnético podés introducir corriente al conductor sin necesidad de abrir el circuito.
Bueno, si ese es el efecto Ampere, entonces sí sería así. Vos con esto genera, o sea, por esta bobina, uy, bueno, este justo este color, ¿no? Qué difícil ese color. Por esta bobina circula una corriente, fíjate que está cerrado por acá abajo, y esa corriente genera un campo electromagnético, eso sí me acuerdo lo del arreglo de la mano derecha, y sería una corriente que va hacia allá. Y este lo que hace es ser una bobina, pero pasiva, o sea, no está encendida, y el sensado de ese campo electromagnético generaría esta corriente, generaría o sensaría. Uno de los detalles de estos clamps y de las puntas de corriente, a diferencia de las puntas de tensión, es que ustedes las tienen que desacoplar cuando las empiezan a usar, o después de cada uso, porque esa bobina suele quedar cargada. Entonces una de las cosas que tienen que hacer es desacoplarla, se hace unos ruiditos, y con eso ustedes se aseguran de que la medición va a ser correcta, y que no tiene ya corrientes. Bueno, este es otro gráfico, así como el que vimos hace rato, del que nos da la norma, y nos dice que en tales frecuencias, o sea, hasta los 2 kHz, lo máximo que puede aceptar es 2 voltios pico pico, y de 2 a 50 MHz, 1 volt pico pico. Esto implica que ustedes van a generar esta forma de onda, esta forma, y tienen que ver cómo el equipo reacciona. ¿Se entendió susceptibilidades conocidas? ¿Alguna duda al respecto? Bien. Bueno, ahora entonces vamos con emisiones radiadas, que sería lo mismo del punto 2, pero a su vez, esta vez no lo sensamos con un cable, sino tenemos que poner antenas. Y si vamos a poner antenas, necesitamos sí o sí que lo que se esté sensando sea solo generado por el equipo y no venga desde afuera. Nosotros, en la maestría de tecnología satelital, una de las materias era hacer estos ensayos. Y teníamos que ensayar un convertidor de continua a continua, porque era uno de los equipos, era uno de los componentes que sobraba, entonces lo podíamos usar. Y lo que sucedía era que, no me acuerdo ahora la frecuencia exacta, pero como a los 3 GHz o una frecuencia así alta y rara, entraba un ruido. Y al parecer en otros laboratorios, a unos 100 metros, estaban utilizando unas antenas, haciendo unas pruebas en esa frecuencia, y entonces la cámara anecoica esta, al parecer, no estaba diseñada justo para ese rango de frecuencia, así como dato de color. Entonces, las cámaras anecoicas también se suelen como caracterizar para ver si tienen ruidos. Entonces nosotros cuando medíamos ¿dónde quedó? Esta imagen, el celeste no nos daba completamente todo al mismo nivel, sino que para unas frecuencias había unos picos raros. Bien, y entonces, uno de los equipos nuevos que aparece acá es este, que es un EMI receiver, que es un receptor de interferencias electromagnéticas, que ya vamos a ver una foto más bonita, y una antena. Las antenas suelen utilizarse distintas antenas para distintas frecuencias, y se suele hacer, por ejemplo, la medición en un ancho de banda, luego se cambia la antena, y se sigue con otra antena en el siguiente ancho de banda, y así. Eso también depende un montón de la disponibilidad, ¿no? Y obviamente los datos se van guardando para, bueno, hacer los informes correspondientes. Este es un receptor de emisiones.
de interferencias electromagnéticas, perdón. Es un equipo de esos que son como muy específicos, como muy dedicados, o sea, prácticamente solo hace esto, ya que los conectores que vienen, o la pantalla, o lo que va mostrando, sirve para eso. Esta es de esa marca Ross Schwarz, que es una marca muy cara. Y acabemos que el ancho de banda es de 20 Hz a 40 GHz, eso también le pone un precio interesante. Y bueno, ustedes tranquilamente como proyecto de tesis podrían hacer un receptor de ondas electromagnéticas, de interferencias electromagnéticas barato o aplicable. Bueno, ¿dudas hasta acá? La definición en este caso es que las ondas las interferencias electromagnéticas o perturbaciones que se originan a partir de las frecuencias generadas internamente por un dispositivo electrónico o eléctrico. De vuelta, acá capaz que una pista, una conexión entre el clock y el micro, o entre un FPGA, por ejemplo, y otro chip en una placa, capaz que la pista no está correctamente adaptada a la impedancia, y eso puede llegar a funcionar como una mini antena o algo por el estilo, y va generando ruidos. Estas emisiones capaz que agarran a otro equipo y lo hacen fallar. Estos temas, obviamente, por ejemplo, capaz para equipos más... No, bueno, también. Todos los equipos suelen tener tienen que pasar por estas pruebas, ya sean electrodomésticos de la casa o partes de un avión, por ejemplo, para que no vayan rompiendo todo a su alrededor. El procedimiento de este ensayo, entonces, de vuelta, es medir el piso de ruido, el nivel de ruido ambiental, y registrarlo con el equipo apagado en todo el ancho de banda ensayado. En caso de que el equipo no pueda apagarse completamente, se abre el circuito de alimentación. A veces estos equipos tienen batería, o por ejemplo un UPS sigue funcionando con la batería. Se desaloja la cámara anecoica, se cierra la puerta y se repite el punto 1, pero con el equipo encendido y operativo. El camino opuesto sería entonces ver qué tan susceptible es nuestro equipo a emisiones radiadas. Es lo mismo, a ver qué tanto funciona este equipo, no sé, por ejemplo, cerca de un radar, o cerca de un banco de antenas, o cerca de una antena 3G, 4G. La configuración del ensayo es bastante similar, pero agregamos la LISEN, que era esta red que vimos para estabilizar impedancias. Este sería nuestro equipo bajo medición. Esto es un sistema de potencia, o sea, la fuente de alimentación controlada. Y acá tenemos dos antenas. Una antena que va a estar radiando, ¿no?, sobre el equipo la señal que nosotros armamos con este generador de señal y está amplificado. Y otra antena es la que va a estar calibrando, que va a ser la que sirva de patrón para ver si la antena que radia está funcionando correctamente. Nosotros entonces tenemos que hacerle pasar por toda esa señal que nos diga la norma, y este equipo en ningún momento tiene que dejar de funcionar. O si deja de funcionar, nosotros tenemos que poner como resultado esos criterios de cumplimiento que habíamos visto en las primeras imágenes. Bien. El procedimiento. Ahora, se instala el sistema de medición, se va a verificar el grounding, que es la puesta a tierra. Se calibra el campo eléctrico en el rango de frecuencia pedido. Se realiza una prueba de funcionamiento del sistema, se verifica esta lectura, se almacenan los datos, y cuando el equipo está en modalidad para ensayar,
se asegura la puerta anecoica y se vuelve a repetir todo esto. Obviamente se toma registro de las degradaciones funcionales observadas. Bien. Con eso terminamos los 4 ensayos más grandes. ¿Tienen alguna duda? ¿Queda claro la función de estos estudios? Sí, profe, se entiende. Una preguntita respecto a susceptibilidad radiada. El ensayo ese, o sea, se verifica nomás que no deje de funcionar el equipo, ¿no? O sea, no se hace una medición en el equipo. Claro, en el equipo no es binario el análisis. Entonces vos podés ir viendo, por ejemplo, si es un amplificador de RF, por ejemplo, podés ir viendo si se mantiene constante la potencia de salida. Capaz que a una frecuencia se le genera una interferencia y esa potencia, en lugar de ser, no sé, 30 vatios, pasa a ser 28 o 29. Entonces vos vas viendo a su vez el funcionamiento. Y si, por ejemplo, es un equipo más grande, o sea, es todo el paquete, amplificador, filtros, etc., podés ir viendo cómo al conectarlos a los otros equipos, si se genera otra falla, o, porque también no es lo mismo el funcionamiento de un equipo al aire, por así decirlo, o sea, sin conectar a una carga o conectado a una carga. Claro, se entiende. Bien. Descarga electrostática. Esto capaz que ya lo hayan escuchado en algún lado. En la mayoría de los trabajos que consigan que tenga laboratorios de electrónica, o que tenga diseño de placas, o que tenga circuitos bastante finos, por así decirlo, delicados, ustedes probablemente tengan que hacer un cursito de descarga electrostática. Porque muchas veces, bueno, ¿alguno sabe la definición de descarga electrostática? Antes que la leamos. ¿Alguno ha sufrido una descarga electrostática cuando se ha levantado de una silla de plástico, o cuando se ha bajado del auto, o cuando ha caminado por una alfombra? Bueno. Bien, y si tuvieran que... Bueno, si tuviesen que ponerle palabras electrónicas a eso, ¿qué sería? No tengo gato, no sabía que también daban electricidad. Bien, Julián. Claro, bien. La diferencia potencial, nosotros cargamos nuestro cuerpo, la diferencia es pequeña, pero a veces esa diferencia genera unas corrientes altísimas, con la lana también, ¿sí, Abigail? Cargas acumuladas, generalmente por fricción, exacto, Francisco. Entonces, la definición se le llama descarga electrostática a la transferencia de carga entre dos objetos a diferente potencial, y es causado por el contacto o un campo eléctrico inducido. La transferencia se caracteriza por una corriente muy alta en una corta duración, y los objetos se cargan mediante un mecanismo llamado carga tribo o carga triboeléctrica. Esto sucede cuando dos materiales diferentes hacen contacto y luego se separan.
La carga se puede aumentar considerablemente cuando uno de los materiales es un aislante. Por ejemplo, por eso funciona la lana, por eso funcionan las alfombras, porque son materiales aislantes. Bien, entonces, ustedes, si están cargados electrostáticamente, no pueden tocar un micro de, no sé, $50, o todo un equipo, o toda la tesis, capaz que la vienen desarrollando hace un montón, y justo una descarga electrostática hace que tocan las patitas de un MOSFET, y eso quema todo. Muchas veces no sucede nada, les habrá pasado en el laboratorio de tocar todo y no sucede nada, pero a veces sí pasa. Vieron, por ejemplo, bueno, el laboratorio no tiene, pero se suelen poner unas mantas de ese material parecido al de los bancos de trabajo, ese material negro, que es como un plástico que lo que hace es absorber esta diferencia de potencial y está conectado a masa. Otras veces, por ejemplo, en las puertas de los laboratorios, antes de ingresar, ustedes tienen una chapa para apoyar la mano, el cual les produce esta descarga, les descarga a ustedes, y ustedes pueden ingresar tranquilamente. Nosotros en el laboratorio de Clarify usamos una especie de botita, es como un agarre a la zapatilla, que lo que genera es como se ubican esos autos, creo que ya no vienen más así, pero que tenían como una tirita en la parte de atrás que va tocando el piso por si había una especie de interferencia electromagnética, un rayo. Bueno, los camiones, eso te pones en la pata, y cuando estás trabajando con las placas tenés unas pulseras. Bien, claro. Tenés unas pulseras que te pones en la muñeca, y eso hace que puedas tocar todo tranquilamente, ya que estás descargándote. Para generar estos ensayos, ustedes lo que tienen es una pistola para ensayos de SD. Es como la que ahora apareció en discusión, en la tele, bueno, que cada tanto sacan, que son las pistolas Taser. El funcionamiento sería muy similar, solo que esto es para circuitos y no para dañar personas. Entonces, ustedes el ensayo de descarga electrostática le aplicarían a un circuito electrónico con esta pistola y verían qué sucede. Esta es la figura de onda en el dominio del tiempo que se aplica al circuito, y ustedes tienen que lograr que su diseño, que su equipo funcional siga funcionando después de este pico. Esta sería como una imagen de lo que se produce cuando ustedes tocan una placa. Este sería el camino de descarga. Y esto obviamente se evita con gabinetes y puestas a tierra mejores, etc. El equipo bajo test. Esta sería la configuración de un ensayo, esa sería como la mesa. Si se puede ver, eso celeste sería la manta, que esa manta está puesta a tierra, y entonces permite que se vayan que no haya una diferencia potencial muy grande. Bien, entonces, nosotros ahora vimos 5 tipos de ensayos en los cuales se mide qué tan bueno es nuestro equipo, por así decirlo, qué tan compatible electromagnéticamente es, pero todavía no vemos cómo se evita o cómo se mejora, porque, por ejemplo, ustedes hacen la medición de un equipo y el criterio de cumplimiento es B. Entonces, se degradó durante el estudio, pero después del ensayo el equipo volvió a funcionar correctamente. Bueno, ¿cómo hacen para que ese equipo sea un equipo A? O que el criterio de cumplimiento sea A. Entonces tenemos 2 opciones. La puesta a tierra, grounding en inglés, o el blindaje. Esas son como las 2 salidas.
La tierra se considera como 0 voltios para las instalaciones eléctricas, y con la puesta a tierra se puede variar la conductividad eléctrica de un equipo. Para muchos de estos fenómenos que estuvimos viendo, transitores, corrientes de alta frecuencia, los conductores de puesta a tierra no son eficientes, ya que son muy largos, y la topología utilizada significa una alta impedancia frente a frecuencias altas, high frequency. Y la solución a esto, por ejemplo, es el mallado. Porque, por ejemplo, bueno, una diferencia sería cuando ustedes, por ejemplo, diseñan un circuito en el cual toda la placa es la masa, la puesta a tierra, y las señales van por líneas, o ustedes hacen que la puesta a tierra sea una línea también de esa placa y se comen casi todo el cobre, por ejemplo. Entonces, una de las soluciones a esto de la puesta a tierra para evitar perturbaciones es que generen como una especie de mallado, que la puesta a tierra esté más cerca de los equipos y no tan alejada. Por ejemplo, en las fábricas, no sé si alguno ha visto alguna vez, cuando se construyen de cero la infraestructura de esos galpones, o bueno, galpones o pequeñas habitaciones, se suele poner puestas a tierra bastante cercanas, o sea, se le suele poner metal al piso para que la puesta a tierra sea abajo y no tengas que recorrer varios metros. El segundo tema para mejorar el tema de la compatibilidad electromagnética es el blindaje, que es cuando ustedes ponen un gabinete. Por ejemplo, las fuentes de tensión de las computadoras, de la CPU, que suelen estar blindadas hacia los otros equipos, hacia la placa madre, todo eso. Un campo eléctrico variable y una pared conductora infinita inducirán corrientes en la pared. Estas corrientes generarán un campo eléctrico reflejado en dirección opuesta, y bueno, esto es necesario para esa condición límite. La amplitud de la onda reflejada determina la pérdida por reflexión. O sea, la idea es que ustedes absorban este material o que no le ingresen, o sea, que la refleje hacia afuera. Entonces, el blindaje sería, bueno, hay ruido incidente y este blindaje atenúa ese ruido. Pueden cambiar de material o hacer del mismo material pero más grueso, por ejemplo. Y hay reflexiones internas dentro de ese material que lo que hacen es sacarlo para afuera. Y por último, las normas. Las normas están separadas entre si son de Europa, si son de Estados Unidos o si son militares. Y en este pequeño resumen se puede ver para qué segmento sería, por ejemplo, si es para medicina, si es para industria, si es para automóviles, si es para multimedia, luminarias, militares. Y bueno, estos son los estándares, los diferentes estándares que se ven. ¿Dudas hasta acá? Bien, bueno. Bien, entonces,
haciendo un pequeño resumen, esto, por ejemplo, sería los diferentes tipos de compatibilidad de interferencias electromagnéticas. Pueden ser radios móviles, pueden ser transmisiones de mayor potencia, pueden ser pulsos, pueden ser descargas electrostáticas, interferencias de transferencias de larga distancia, o campos electromagnéticos, campos magnéticos. Esos son como los tipos de interferencias que pueden afectar a mi equipo, en este caso un autito. Bien, de vuelta. La Listen creo que quedó bien claro. Esto, así se vería un equipito de Listen, una red de estabilización. Fíjense que tiene el enchufe para conectarse y tiene las salidas de señal para conectar un emisor de espectro o un osciloscopio. Bien, acá sería cómo varía la impedancia de una línea de corriente alterna con la frecuencia, para que ustedes puedan observar el tema de por qué es tan importante la Listen, ¿no? Fíjense que para al principio está cerca de los 45 ohms. Bueno, esto es un máximo y un mínimo, pero cuando va aumentando la frecuencia llega a valores de 500, 300 ohms. Imagínense, ustedes que hace poquito vieron reflectometría en el dominio del tiempo, cómo generaría esa variación de impedancia en la línea a su equipo. Entonces, todas esas reflexiones que se pueden ir generando. Bien. Esto analiza un poco las fuentes de compatibilidad electromagnética. Pero la analiza desde otro punto de vista, si es continua o si es transitoria. Continuo le llama a la frecuencia de audio, a la frecuencia de broadband era... no es ancho, no es banda ancha. Sí, transferencia de banda ancha, transferencia de radio, y transitorias serían descargas electrostáticas, voltajes transitorios o ruidos de ringing. Bien, estas son las normas, otra vez, y acá se ve otro ejemplo de la medición de ambiente, perdón, de la medición y de los límites. Fíjense que en rojo es el límite y en verde es el equipo funcionando. Y bueno, esto es un dibujo del equipo emitiendo hacia dónde emite y con qué potencia emite. Otro resumen, esta sería la conectividad. Estos son los dos equipos que te vende esta empresa, que sería la Listen y el receptor de EMI. Y creo que con esto está. Y eso es todo. Eso sería compatibilidad electromagnética. Terminó siendo más rápido de lo que me imaginaba. Un tema teórico, así que las preguntas a responder son bastante teóricas. Hoy es 3 de agosto. El examen de esto, les aviso con tiempo, les aviso en la próxima clase, pero puede llegar a ser el 17 o el otro, o el 24. También con la misma modalidad de los otros tres,
Y creo que eso es todo lo que tengo para decir. Recording stopped. Bien, recuperatorios. Les escribo esta semana sobre los recuperatorios del TP1, TP2, TP3. La idea sería resolverlos ahora en agosto, a los recuperatorios. Ahí me comentaron que, bueno, que este jueves tienen otro parcial de aplicada 3, me imagino si es jueves. Pero ¿tienen otros parciales en agosto? El 13 digital es 3 en práctico. Bueno, mi idea con los recuperatorios siempre suele ser más individual el tema del arreglo de las fechas. Así que probablemente armen un formulario de Google en el cual ustedes pongan los horarios en los cuales pueden rendir. La modalidad depende de cada práctico que nos hayan aprobado. Pero eso ya se los voy a estar enviando. Les quería dar un tiempo para que vean si las notas les había parecido bien o si me había confundido en alguna corrección. Y si así, el examen de este sería en agosto, pero más adelante. La semana que viene probablemente arranquemos con analizador vectorial de redes. Bueno, de vuelta, para los que llegaron un poquito más tarde, cualquier duda que tengan con la etapa 2, me pueden consultar por mail. Ya me dijeron que pudieron descargar el RAR. Si alguno no puede descargar el RAR, me avisa y se lo reenvío, o le envío solo el PDF que le toque a esa persona. Así que bueno, eso. Suerte en este segundo cuatrimestre, que les sea leve. Okay. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Nos Chao. vemos. Chao. No, gracias. De los laboratorios, si sé algo, no